Conduje 7 horas para la fiesta de compromiso de mi hermano. Me sentó el cuidador del perro de su prometida. Mi mamá me susurró, no tienes que estar aquí. Me subí al auto, abrí la app del banco y cancelé el depósito del evento. A las 9:04 de la noche, mi papá me envió un mensaje, porque nos pidieron que nos fuéramos. Me enojé, ¿y entonces? En ese momento, estaba pensando en lo egoístas que realmente eran. Y peor aún era la vergüenza. El calor subiendo por mi cuello cuando me di cuenta de que los invitados a mi alrededor habían escuchado lo que ella dijo. Ni siquiera fingían no escuchar. No tienes que estar aquí. No era una sugerencia. Era un despido. Y me golpeó más fuerte de lo que probablemente ella pretendía. Porque no se trataba solo de esta fiesta. Se trataba de todas y cada una de las veces que me habían hecho a un lado para hacer espacio para Ryan, o el ego de papá, o la versión de las apariencias de mi madre. Había conducido 7 horas a través del calor, zonas de construcción y tráfico denso solo para presentarme por mi hermano. No tenía tiempo libre que pudiera sacrificar. Definitivamente no tenía el dinero. Pero les había enviado $3,000 como todos los demás, sin hacer preguntas, porque pensé que eso era lo que hacía la familia. Incluso dejé una nota en la transferencia, feliz por ti, hermano. ¿Celebremos a lo grande? Eso fue lo que escribí. Aparqué a 2 calles de distancia porque su entrada y la carretera circundante estaban llenas de alquileres de lujo y placas personalizadas. Ryan siempre tuvo una inclinación por lo dramático. Cuando entré, ya me di cuenta de que el ambiente era incorrecto. No era cálido. No era alegre. Se sentía curado, escenificado, como el set de un reality show. La gente me miró de reojo, pero nadie dijo mucho. Caminé hacia las mesas buscando las tarjetas con los nombres de la familia. Di una vuelta, luego otra, no, Kenny. Ningún asiento extra. Mi nombre no estaba por ningún lado, así que pregunté a los camareros. Un chico amable, más joven, me dijo que todos los asientos estaban ocupados. Señalé la silla vacía que debería haber sido mía al final, cerca de mi padre. Él vaciló. Luego dijo, oh, esa es la niñera del perro de Lauren. Solo lo miré fijamente. Esto no era una confusión. Era deliberado. Mi madre se acercó entonces. No preguntó por el viaje. No me abrazó. Ni siquiera sonrió. Simplemente soltó esa frase como si no fuera gran cosa, no tienes que estar aquí. Estaba parado a 1 metro de la entrada del patio y podía sentir a la gente observando. Una mujer junto a la mesa de entremeses miró hacia otro lado rápidamente. Alguien más incluso sonrió con sorna. Fue entonces cuando me di cuenta de que me habían convertido en el extra. El pariente de fuera de la ciudad que podía ser olvidado por el bien de la estética. El hermano que no estaba lo suficientemente pulido como para coincidir con el resto de la decoración. Así que me fui. Caminé de regreso a mi auto sin decir una palabra, me senté al volante y me quedé mirando el tablero durante 1 minuto entero. Luego abrí mi teléfono, fui a la aplicación bancaria y busqué la transacción. El depósito de $3,000 que había enviado para este circo. Hice clic en cancelar. Tardaría un par de días en hacerse efectivo, pero no me importaba. Quería que el proceso comenzara. Y luego, exactamente a las 9:04 de la noche, llegó el mensaje de texto de mi padre, ¿por qué nos vamos de la fiesta? No, ¿dónde estás? No, ¿está todo bien? Ni siquiera un simple, regresa. Solo una exigencia como si hubiera roto algo. Me quedé mirando ese mensaje y algo se rompió dentro de mí. No era rabia. Todavía no. Era algo más frío. Una especie de claridad que no había sentido en mucho tiempo. Me di cuenta de que había estado financiando esta fantasía. Su vida pulida, perfecta para la foto, y yo era el único que todavía pensaba que necesitaba ganarme mi lugar en ella. No respondí. Puse mi teléfono en no molestar, retrocedí en el camino de entrada y me alejé en la noche. No sabía a dónde iba todavía, pero sabía que no había terminado. Pensaron que era el fácil, el tranquilo, el que siempre recibía el golpe. Estaban a punto de aprender que había terminado de interpretar ese papel. No fui muy lejos. Simplemente estacioné en una esquina oscura de un estacionamiento de tarjeta a unas pocas millas de distancia.
Motor apagado, ventanas entreabiertas. Estaba lo suficientemente tranquilo como para pensar, y necesitaba un segundo para ordenar lo que vendría después, pero ya sabía la respuesta. Abrí la factura del evento que mi madre me había enviado 2 meses antes. Enumeraba todo: catering, alquiler de muebles, diseño floral, un cuarteto de cuerdas de 6 personas. Costo total $26,400 dividido entre 9 personas. Lo habían calculado hasta el centavo. Mi parte era de $2,933.33, pero lo redondeé a $3,000 cuando lo envié. Me desplacé por la cadena de mensajes. Fue entonces cuando noté algo interesante. Mi nombre todavía estaba en los formularios de los proveedores. Habían usado mi información de facturación para la empresa de postres, el tipo de las flores y un servicio de alquiler de champán que ni siquiera recordaba haber aceptado. Mi depósito no era solo una contribución. Era el depósito. El mío, bajo mi nombre, mi tarjeta. Llamé primero al lugar de postres. Les dije que necesitaba suspender el pago debido a un problema familiar. Fueron sorprendentemente comprensivos. Dijeron que no cobrarían el resto hasta que diera luz verde. Luego, a la empresa de flores. Lo mismo. Ayudó que todavía tuviera recibos y me hubiera comunicado con ellos directamente 1 o 2 veces. Pasé las siguientes horas enviando correos electrónicos de cancelación. Nada demasiado dramático, solo lo suficiente para retrasar las cosas, retener los cargos o congelar los pagos. No estaba tratando de arruinar toda la fiesta. Todavía no. Solo quería que sintieran la grieta en la pared. Un poco de tensión en su noche perfecta. A las 11 de la noche, había puesto todo en marcha. Luego conduje al otro lado de la ciudad para estrellarme en la casa de mi amigo Nolan. Él vivía en una pequeña casa de huéspedes detrás de una propiedad más grande y siempre tenía un lugar abierto. No hizo demasiadas preguntas, solo me entregó una manta extra, asintió hacia el sofá y me ofreció una cerveza. Puse mi teléfono en no molestar incluso antes de acostarme. Cuando me desperté a la mañana siguiente, era un caos. Llamadas perdidas, 21 de ellas. Mensajes de texto de mi padre, mi madre, mi tía, Diane, incluso Lauren. El tono estaba escalando rápidamente. Los ignoré a todos. Alrededor de las 10 de la mañana, Nolan y yo estábamos tomando café afuera cuando una camioneta negra entró en el camino de grava. Eran mis padres. No tocaron. No esperaron. Entraron a trompicones por la puerta trasera como si fueran dueños del lugar. Mi madre parecía furiosa. Mi padre sostenía su teléfono como si fuera evidencia. «Nos has humillado», dijo él. «No», dije yo, «ustedes me humillaron a mí. Solo les devolví el favor». Se desataron. Acusaciones, chantaje emocional, todo. ¿Cómo me atrevía a arruinar la noche de Ryan? Qué mezquino era por irme. Solo los dejé hablar. Y cuando terminaron, dije una frase: «Ahora me deben $8,800». Mi padre parpadeó como si no me hubiera oído. «¿Me oíste?» Deposité $3,000 bajo mi nombre. Congelé al resto de los proveedores vinculados a ese pago. Van a cubrir esas pérdidas o esos proveedores pueden ir tras ustedes, ya que todos se beneficiaron de un servicio que yo pagué. Lauren llegó unos minutos después, vestida como si no hubiera dormido, todavía con la ropa de la fiesta. Trató de intervenir. No la miré. Nolan estaba parado torpemente junto a los escalones, pero pude notar que estaba disfrutando del espectáculo. No había un buen giro. No había forma de que pudieran torcer esto. Por una vez, tenía influencia. He terminado de ser tratado como un acompañante en mi propia familia, dije. ¿Quieren una fiesta impecable? Págala. Les dije que me quedaría 2 noches más en la ciudad. Si querían gritar, negociar o hacer otro berrinche, podían hacerlo después de que me fuera. No se fueron de inmediato. Mi padre se quedó de pie con los brazos cruzados como si yo fuera un contratista que se hubiera escapado de un trabajo de paneles de yeso. Mi madre comenzó a caminar de un lado a otro en líneas cortas y rígidas junto a la parrilla de Nolan, ignorando por completo el hecho de que éramos invitados en la casa de otra persona. Estaba hablando rápido, no conmigo, sino hacia el aire, diciendo cosas como: «Estás haciendo una escena. Esto es mezquino. Arruinaste la noche de Ryan,
como si pudiera narrar la situación para convertirla en algo más apetecible. Nos has humillado, dijo finalmente mi padre otra vez, como si repetirlo lo hiciera mi culpa. No, dije yo. Ustedes me humillaron. Simplemente no pensaron que respondería. Odiaron eso. Odiaron que no estuviera gritando, llorando o suplicando que alguien escuchara mi versión. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Fue entonces cuando supieron que no iban a recuperar el control. Lauren apareció a mitad de camino. Todavía vestía la misma ropa de la noche anterior, pero con una sudadera con capucha sobre ella como si eso de alguna manera la hiciera parte de la gente normal. Intentó un enfoque suave, comenzó a decir que todo esto se salió de proporción. Le hice una pregunta, ¿le diste mi asiento a la niñera de tu perro? Ella no respondió de inmediato, solo movió los ojos hacia el suelo. No sabía que no había espacio para ti, dijo eventualmente. Así que la niñera del perro era una prioridad más alta. Más silencio. Nolan se quedó a un lado, apoyado contra los escalones traseros, tratando de fingir que estaba en cualquier otro lugar. Pero no interrumpió, y lo aprecié. Mi madre intervino nuevamente, con la voz tensa. Así no se tratan las familias. Me reí solo una vez, no porque nada fuera gracioso, sino porque esa frase me hizo sentir como si estuviera en un programa de juegos llamado Gaslit Memor. Mamá, la miré y le dije, la familia no le dice a su hijo que no tiene que estar allí. La familia no permite que un extraño ocupe su lugar en la mesa. La familia no llama después de que el daño está hecho para actuar sorprendida cuando él se va. Luego les di el número. Me deben $8,800. Se quedaron mirando. Lo expliqué en detalle. Los proveedores, los depósitos, los contratos, mi nombre, mi información de facturación, mi tarjeta. No grité. No supliqué. Hablé como alguien que había terminado de hacerse el tonto para mantener la paz. Intentaron discutir. Por supuesto que lo hicieron. Mi padre preguntó si realmente iba a cobrarle a mi propia familia. Le dije que no le estaba cobrando a nadie. Estaba cobrando. Pagué por cosas que ustedes usaron. ¿Quieren ser adultos que organizan eventos de lujo y toman decisiones unilaterales? Entonces actúen como tales. Paguen sus facturas. Lauren intentó hablar de nuevo, pero la interrumpí. No estoy negociando con alguien que pensó que estaba por debajo de la lista de invitados. Tuviste tu momento. Este es el mío. Eventualmente, se quedaron sin argumentos. Mi madre me llamó fría. Mi padre me llamó desagradecido. Lauren no dijo nada más. Ryan no apareció. Supongo que eso fue revelador por sí solo. Se fueron, no porque aceptaran nada, solo porque no tenían influencia. Habían entrado en el único lugar donde no podían controlar la narrativa, y eso los aterrorizó. El resto del día, me quedé callado. Nolan y yo hicimos hamburguesas a la parrilla, vimos una película en su proyector y apenas hablamos de la situación. Pero antes de acostarme, quité mi teléfono de no molestar solo el tiempo suficiente para ver lo que se había acumulado. Ryan me había enviado un mensaje de texto. No sabía sobre el asiento. No quise que eso sucediera. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo control de daños. Volví a apagar mi teléfono y lo arrojé sobre la mesa. Si querían tratarme como a un extraño, entonces podían lidiar con la versión extraña de mí. Y a la mañana siguiente, aparecieron de nuevo, esta vez con refuerzos. Ryan estaba con ellos. Lauren también. Todos parados en el camino de grava de Nolan a las 8:47 de la mañana como si estuvieran a punto de organizar una intervención. Solo que esta vez, no estaba abriendo la puerta solo. Llamaron como policías. 3 golpes secos en la puerta mosquitera y ninguna pausa antes del segundo conjunto. Nolan estaba parado detrás de mí, descalzo, con una taza de café en la mano, y me miró como, ¿estás seguro de que quieres esto? Pero ya estaba caminando hacia la puerta. Ryan estaba al frente. Detrás de él estaban mis padres y Lauren, todos vestidos como si no hubieran dormido. O tal vez todos se habían reunido temprano para una sesión de estrategia sobre cómo solucionar el desastre de relaciones públicas en el que me había convertido. Ryan habló primero. ¿Podemos entrar?
Me hice a un lado solo porque no quería darles la satisfacción de llamarme dramático por negarme. Nolan agarró sus llaves y salió por la parte de atrás. No iba a participar en una implosión familiar. Estábamos parados en medio de la sala de estar. Sin sillas, sin café ofrecido, solo 4 personas mirándome como si no pudieran creer que no me estuviera disculpando. Ryan comenzó a hablar sobre malentendidos, que no había visto el plano de los asientos, que era la planificadora de Lauren, que todo se salió de control más rápido de lo que esperaba. Lo interrumpí. Tuviste 6 semanas para revisar la lista de invitados. Aprobaste las tarjetas de mesa. Pasaste junto a mí anoche y no dijiste una palabra. Miró hacia abajo y por un segundo pensé que tal vez iba a reconocerlo. Pero entonces Lauren intervino. Esto no se trata de una silla. No, dije, se trata de la forma en que todos me miran como si fuera el extra. El que no importa. El que paga, aparece, se calla y aún así es tratado como un error. Los brazos de mi madre estaban cruzados. Mi padre estaba de pie como una estatua, con la mandíbula tensa. Dejen de fingir que esto es nuevo, dije. Cuando me despidieron, nadie llamó. Cuando no pude ir al Día de Acción de Gracias hace 2 años, le dijeron a la gente que estaba pasando por algo. Cuando finalmente llego aquí después de un viaje de 7 horas, dejan que alguien que pasea a su perro ocupe mi lugar en la mesa. Ryan murmuró algo sobre no querer una escena. Lo miré fijamente. ¿No querías una escena? Hiciste una fiesta de $26,000. Contrataste a un violinista para que tocara Post Malone. Tenías una escultura ocular de tus iniciales. Pero yo sentado en la mesa familiar iba a arruinar la imagen. Lauren le susurró algo a mi madre. Mi madre no respondió, solo siguió observándome como si fuera un insecto que no quería tocar. ¿Quieren hablar de escenas?, dije, hablemos de cómo me humillaron frente a extraños. Hablemos de cómo me dijeron que no tenía que estar allí frente a los invitados. No solo me excluyeron. Se aseguraron de que la gente lo viera. Fue entonces cuando mi padre finalmente dijo algo. Este sigue siendo el momento de tu hermano. Lo estás haciendo todo sobre ti. Me reí. Lo hice sobre mí en el segundo en que cancelé el depósito. No voy a pagar por una fiesta donde ni siquiera era bienvenido. Abrió la boca, pero no había terminado. Me deben $8,800. No me importa cómo lo dividan. No voy a perseguir a los proveedores. No voy a cubrir los cargos. Y no voy a desaparecer solo porque es inconveniente para ustedes. Mi madre preguntó si estaba haciendo esto por rencor. No, dije, estoy haciendo esto porque por primera vez en mi vida, finalmente entiendo que no les debo nada a ninguno de ustedes. Silencio. La habitación quedó en silencio después de eso. Nadie sabía qué decir. Habían venido aquí esperando una discusión que pudieran ganar. Una crisis que pudieran contener, pero no me estaba derritiendo. Había terminado. Se fueron no mucho después. Ryan dijo que solucionaría algo. Mi padre salió sin decir otra palabra. Mi madre no me miró. Lauren fue la última en irse y ni siquiera cerró la puerta detrás de ella. Esa noche, empaqué mis cosas. Una noche más en la ciudad y me había ido. Sin despedidas, sin llamadas. Que se queden con eso. El plan era irme temprano a la mañana siguiente. Sin drama, sin notas, simplemente me iba. Nolan se ofreció a llevarme a mitad de camino. Dijo que tenía algunos recados en la ciudad de al lado de todos modos. Estaba doblando mi ropa en mi bolsa de lona cuando mi teléfono se iluminó. Era un correo electrónico. Asunto, aviso de pago final. Aurora Catering. Lo abrí esperando que fuera un seguimiento de uno de los proveedores que ya había pausado. Pero este era nuevo. Era una factura tardía que de alguna manera se había filtrado a través de mi filtro. Vence hoy a mi nombre. Importe total $3,600. Lo leí 2 veces. Luego los llamé. Resulta que mi padre me había incluido como el enlace principal del evento en el contrato del equipo de catering. Nunca me lo había dicho. Ya habían cargado mi tarjeta por el depósito hace semanas. Ahora, el saldo estaba pendiente, y si no lo cancelaba hoy,
ejecutarían el cargo completo antes de las 5 de la tarde. Colgué y me quedé sentado allí, con el teléfono en mi regazo, apenas parpadeando. Ya no era solo arrogancia. Estaba calculado. No solo se aprovecharon de mí. Esperaban que no me diera cuenta, que simplemente lo tragara, pagara y desapareciera. Fue entonces cuando decidí regresar. No para hacer una escena, no para rogar por nada, sino porque si este era el final de las cosas, no iba a dejar espacio para malentendidos. Nolan ni siquiera hizo preguntas. Simplemente me arrojó las llaves de su coche de repuesto y dijo, ve y termina con esto. Conduje hasta el lugar de Ryan y Lauren, no la casa del evento, sino su condominio al otro lado de la ciudad. Las luces estaban encendidas y el coche de Lauren estaba al frente. Toqué una vez. Lauren respondió. Parecía atónita. No estoy aquí para otra discusión, dije. Estoy aquí para decirte que encontré la factura, el catering, mi nombre, mi tarjeta, otros $3,600. Ella parpadeó rápido, luego retrocedió y me dejó entrar. Ryan estaba en el sofá. Parecía que no había dormido. Tal vez finalmente entendió en lo que se había convertido esto. Me estás usando como una cuenta bancaria, dije. Y luego finges que yo soy el egoísta. Él no lo negó. Lauren dijo algo sobre no darse cuenta de que todavía estaba incluido como contacto. La interrumpí. No más explicaciones. También voy a cancelar ese pago. Y si me cobran, les enviaré a todos ustedes la factura. Los llevaré a la corte si tengo que hacerlo. Ryan finalmente levantó la vista. ¿Llegarías tan lejos? Asentí. No me han dejado otra opción. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Lauren se levantó, caminó hacia la cocina y regresó con un sobre. Me lo entregó sin decir nada. Dentro había un cheque, exactamente $3,000. Para el depósito, dijo, el que ya pagaste. Me quedé mirando. Parte de mí se preguntaba si esto era culpa o si solo quería sacarme de sus vidas sin drama legal. No me importó. Tomé el cheque y dije, entonces eso deja $5,800 restantes. Nadie habló. Salí. De vuelta en el lugar de Nolan, dejé caer el cheque sobre la mesa y me senté en silencio durante mucho tiempo. Eso fue todo. La ruptura. Lo que no se podía deshacer ahora. No un malentendido. No una mala noche. Un uso deliberado de mí financieramente, emocionalmente, por completo. Esperaban que estuviera callado. No tenían idea de lo fuerte que podía ser cuando finalmente hablaba. A la mañana siguiente, me fui justo antes del amanecer. El aire era pesado, pero tranquilo. Nolan me entregó un termo de café y me dio un asentimiento silencioso. Ninguno de los dos éramos fanáticos de las despedidas dramáticas, lo cual aprecié. Eché una última mirada al pequeño patio trasero y salí del camino de grava sin decir una palabra. Solo había estado allí 3 días, pero sentí que había pasado un año. O tal vez solo envejecí uno. Unos 20 minutos fuera de la ciudad, mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Ignoré las primeras llamadas, pero los mensajes de texto seguían llegando. Eché un vistazo a uno mientras estaba en una gasolinera de mi padre. Necesitamos hablar antes de que te vayas, de mi madre. Ven a la casa. No te vayas así. Incluso Ryan lo intentó de nuevo. Hablemos. Solo nosotros. Todos sonaban diferentes ahora. Menos confiados. Menos seguros de que simplemente volvería a la línea. No respondí. Pero la curiosidad pudo más que yo. Di la vuelta al coche. Cuando llegué a la casa de mis padres, estaban esperando en la sala de estar. Ryan ya estaba adentro caminando de un lado a otro. Mi madre estaba sentada rígidamente en el brazo del sofá. Mi padre estaba junto a la chimenea, con los brazos cruzados de nuevo. Lauren no estaba allí esta vez. No me senté. Mi padre comenzó con lo de siempre. Has dejado clara tu postura. Luego algo sobre no dejar que esto se prolongue como si yo fuera el que estuviera creando el desastre. Le pregunté directamente, ¿vas a pagar los $5,800? No respondió al principio. Mi madre lo miró, pero aún nada.
Te daré $3,000, dijo finalmente. Eso es justo. Me reí una vez. No una risa real. Más como incredulidad. ¿Me estás ofreciendo justicia ahora? Dio un paso hacia mí y mi madre se levantó como si pensara que podía mediar en algo, pero levanté la mano. No, no puedes negociar. No después de todo. No después de la forma en que me hiciste sentir frente a extraños. No después de decirme que no tenía que estar allí. Mi voz no se elevó. No estaba enojado. Simplemente había terminado. Saqué la factura del catering de mi bolsillo trasero y la dejé caer sobre la mesa de café. Esto es suyo ahora. He hablado con ellos. Están esperando el pago hoy. Pueden llamarlos o dejar que vengan por ustedes. No me importa de ninguna manera. Ryan trató de hablar, pero también lo interrumpí. No me queda nada que decirles a ninguno de ustedes, y lo dije en serio. No intentaron detenerme cuando salí. Sin gritos, sin lágrimas, sin tiros de despedida, solo silencio, el tipo que no se siente pacífico, sino vacío. En el momento en que volví a la autopista, puse mi teléfono en silencio y lo metí en la guantera. Cuando llegué a casa esa noche, sentí que podía respirar de nuevo. No porque las cosas estuvieran resueltas, sino porque finalmente había dejado de permitirles arrastrarme bajo el agua. No hubo más mensajes de texto grupales, ni llamadas, nada. Y por una vez, así era exactamente como lo quería. 3 días. Eso fue todo lo que tomó para correr la cortina y ver lo que había estado fingiendo que no estaba allí durante años. No más favores, no más depósitos, no más silencio, solo paz. Y no iba a renunciar a eso por nadie. La actualización. Había sido un mes de silencio. Sin llamadas perdidas, sin mensajes de texto, ni siquiera una actualización de segunda mano de algún primo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Había comenzado a dormir mejor. No saltaba con cada notificación. Pensé que tal vez finalmente lo habían entendido. Luego, un domingo por la tarde, hubo un golpe. Revisé la mirilla. Mi estómago se hundió. Mis padres, Ryan, Lauren, parados en mi porche como si fuera el día de Acción de Gracias y estuvieran trayendo pastel. Abrí la puerta a medias. ¿Qué están haciendo aquí? Pensamos que había pasado suficiente tiempo, dijo mi madre como si un calendario pudiera borrar lo que hicieron. Ryan parecía esperanzado. Lauren sostenía una bolsa de regalo en tonos pastel como si estuviera entregando la paz. Nadie sonrió. Simplemente parecían expectantes. Los dejé entrar. Quería escuchar lo que pensaban que sucedería. Tomó 5 minutos ver que nada había cambiado. Mi padre sacó a relucir la factura del catering. Dijo que tenía un tipo que podría negociarla a la baja. Mi madre mencionó seguir adelante con las fiestas familiares. Lauren preguntó si tenía alguna fecha en mente para la confirmación de asistencia a la boda. Ni una sola palabra de disculpa. Ni una sola oración reconociendo la fiesta, el dinero o lo que me hicieron frente a extraños. Era como ver a alguien intentar retroceder un incendio. Me levanté y abrí la puerta. Necesitan irse. Mi madre frunció el ceño como si estuviera siendo irrazonable. Ryan simplemente parecía confundido. Piensas que pasó un mes y lo olvidaría, dije. No vinieron aquí para arreglar nada. Vinieron a limpiar su conciencia. Lauren intentó entregarme la bolsa de regalo. No la tomé. No voy a ir a la boda, dije, no voy a ir a las fiestas. He terminado. Se quedaron allí como si no me creyeran. Les di todas las oportunidades, dije. Y cada vez demostraron exactamente quiénes son. Salieron lentamente, todavía mirando hacia atrás como si pudiera detenerlos. No lo hice. La bolsa de regalo permaneció sin abrir sobre la mesa. La tiré a la basura 1 hora después sin siquiera verificar lo que había dentro. Esa fue la última vez que les abrí la puerta.